Hola a todos, soy el doctor Jordi Cordobés del Hospital de Lleida. Bueno, vamos a seguir con las charlas. Está en el territorio específico de femoral superficial. Antes de nada, agradecer a la sociedad española la posibilidad de realizar estas charlas y los IWA Games. Y nada, vamos a hablar de femoral superficial, no surrender, un tema que a mí me apasiona, ¿de acuerdo? Antes de nada, vamos a ponernos un poco en situación. En los años 90, Armand Bolia habló de la recanalización subintimal y ¿qué decía? Que con una aguja, una guía y un catéter podíamos sacar los casos. Lo que hacía era, entraba vía subintimal y hacia adelante. Donde reentraba la guía, ahí es donde él iba y no necesitaba mucha cosa más para recanalizar las lesiones y fue el primero que describió la recanalización subintimal. Hoy en día disponemos de un arsenal inalcanzable de dispositivos. Tenemos dispositivos de reentrada, el AUVAC, el Pioneer, tenemos iBus, tenemos Shockwave, tenemos Angiosculpt, tenemos dispositivos de aterectomía, tenemos diferentes tipologías de balones y los más afortunados tienen la nave espacial en forma de sala híbrida, pero desgraciadamente muchos de nosotros no disponemos de nada de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿No podemos realizar casos complejos? ¿Es realmente necesaria toda esta tecnología que algunos de nuestros compañeros o de la que algunos de nuestros compañeros disponen? No, pero si la tenemos, mucho mejor, claro está. Pero no es realmente necesario. Es decir, con mucho menos podemos sacar la mayoría de los casos. ¿Qué necesitamos? Para mí, estas cosas son fundamentales. Un set de micropunción, luego veremos por qué, catéteres, guías de diferentes diámetros, balones y balones de alta presión, no compliant, y stents de diferentes tipos, cubiertos, miméticos, de nitinol. Estos materiales para mí son indispensables para realizar cualquier caso. Aparte necesitamos formación, estudiar cada caso de manera individualizada y ver qué imprevistos nos pueden surgir para tener ese material necesario y que no nos falte de nada. Saber cuándo tenemos que cambiar de estrategia, esto es fundamental porque muchas veces cambiamos de estrategia demasiado tarde y ya vamos agotados, con lo que vamos por detrás del caso, y también saber cuándo debo parar. Esto es fundamental cuando afrontamos un caso y sobre todo un caso complejo. ¿Cuál es mi estrategia de tratamiento? Siempre que se pueda intraluminal. En caso de no poder intraluminal, vamos a subintimal, y si no podemos cruzar por ninguna de estas dos vías, vamos al abordaje retrógrado, que podemos hacerlo a diferentes niveles. Sabemos siempre que un acceso intraluminal nos garantizará la reentrada, pero muchas veces no podemos hacer esa vía intraluminal, sobre todo en lesiones largas o muy calcificadas. Como he dicho, mis preferencias son intraluminal siempre que la lesión sea muy corta o en caso de estenosis, con la afectación por debajo de rodilla, lesiones de poplitea, por si puedo evitar implantar dispositivos y, evidentemente, en casos de restenosis o oclusiones intraesteno. Mientras que la vía subintimal, que muchas veces es no intencional, la busco siempre de entrada en lesiones largas y muy calcificadas, y en las afectaciones multinivel, porque hay una disparidad de diámetros que muchas veces, si puedo ahorrarme la implementación o la implantación, perdón, de diferentes materiales, mucho mejor. Principal hándicap de la recanalización, ¿cuál es? No conseguir la reentrada. Esto es lo que nos preocupa a todos. Y ante las dificultades tenemos las técnicas de recurso, que os voy a explicar acto seguido. Y yo no dispongo ni de dispositivos de reentrada, ni nada de todo ese arsenal que hemos visto con anterioridad. Y os podría decir que con los conocimientos, el material necesario que he explicado antes y las técnicas recurso, podemos conseguir sacar más de un 95% de los casos de lesiones en el sector femoropopliteo. Y esta es
la charla que yo doy. ¿Qué hacemos si nos reentramos? Y son truquillos para pobres, para los que no tenemos sistemas de reentrada, ni IBUs, ni todas estas cosas. Antes de nada, hablar de 4 aspectos técnicos. Cuando nosotros realizamos un bypass, lo realizamos siempre de arteria sana a arteria sana. Por lo tanto, cuando hacemos una técnica endovascular, debemos buscar la reentrada siempre en una zona sana. A veces nos da miedo avanzar para poder afectar zonas de anclaje de posibles injertos, pero no anclaríamos tampoco un injerto en una arteria enferma. Por lo tanto, es difícil la reentrada en una zona enferma. Siempre tenemos que buscar la reentrada en una zona sana y, evidentemente, intentar preservar las zonas de posible injerto si tiene que haber una cirugía posterior. Podemos hacer pequeñas inyecciones dentro de la zona subintimal cuando nos reentramos, porque muchas veces hay pequeños microcanales de comunicación entre las dos vías donde con una guía de trabajo atraumática, recordad la charla que he dado antes, con una punta que no sea agresiva, que sea hidrofílica y que navegue, podamos hacer el salto a esa luz verdadera que nosotros buscamos. Importante no inyectar grandes cantidades de contraste porque si no se quedarán retenidas en la vía subintimal y nos dificultarán la visibilidad. Es importante inyectar pequeños chupitos o pequeñas dosis de contraste para poder ver ese punto de comunicación entre las dos vías y buscar la reentrada. Vamos a buscar diferentes estrategias cuando no conseguimos reentrar de inicio o conseguir una reentrada por una vía intraluminal. Tenemos la técnica de recurso de las guías paralelas. Esta es una técnica que viene del campo de la cardiología. Es ideal en lesiones muy cortas, donde si vamos por vía subintimal, casi ya nos obliga a un abordaje retrógrado. ¿Qué hacemos con esta? Muy importante, no forzar cuando vamos por vía subintimal para no aumentar la falsa luz. Iniciar siempre la recanalización con guías de bajo perfil, porque si empezamos con una guía de 0,35 y luego cambiamos a una guía de 0,18, esa guía nos va a ir por el camino que hemos abierto con la guía de 0,35. Y esta técnica consiste en, tenemos una guía que no nos consigue ir hacia el camino que nosotros buscamos, creando, como podemos ver aquí, una disección subintimal. Lo que hacemos es pasar una nueva guía dejando la primera que ocluye la ruta que nosotros no queremos. Y con otra guía de bajo perfil y dilando esa guía, podemos buscar una guía con carga en la punta, que esté conificada, lo que hemos comentado antes, con capacidad de penetración, para intentar buscar un nuevo paso o una nueva vía que consiga ganar la vía intraluminal y reentrar en luz verdadera. Esta es una técnica de recurso que podemos utilizar cuando esa primera guía nos va por una ruta no deseada. ¿Qué otras técnicas podemos tener o podemos utilizar? Preconfigurar un catéter. ¿Qué hacemos con esto o qué buscamos? Romper la membrana de disección. Lo que hacemos es cogemos un catéter con cierta angulación o lo podemos configurar nosotros cortándolo, como podéis ver en las imágenes que tenemos aquí. Fijaros que hacemos un corte abrupto, incluso buscamos eso, que los bordes sean rugosos para que sesgue o rompa esta membrana que nosotros queremos atravesar. Entonces orientamos ese catéter a la luz verdadera y con una guía de punta recta y a poder ser rígida, buscamos el reentrar en la luz verdadera. Aquí podemos ver cómo vamos por una vía subintimal que va progresando, no conseguimos reentrar, introducimos un catéter, lo dirigimos y con este intentamos romper esa membrana de disección para conseguir la luz verdadera. Otra técnica que tenemos, predilatar con un balón. Muchas veces nos da miedo dilatar en esa disección. No tenemos que tener ningún problema. Muchas veces nos ayuda incluso a avanzar. Cuando la oclusión es larga, las pequeñas predilataciones nos ayudan a avanzar dispositivos. Pero otro objetivo sería romper esta membrana intimal de disección que no nos permite ganar la luz verdadera. ¿Qué hacemos? Pasamos un balón que tiene que tener el diámetro real del vaso. No nos vale un balón pequeñito. Lo pasamos hasta la zona donde creemos que la arteria ya es sana, hinchamos el balón retirando la guía y con esto lo que intentamos es romper esta membrana y luego con una guía atraumática hidrofílica intentar ganar la luz verdadera.
Esta sería otra alternativa o otra estrategia que podemos utilizar cuando no consigamos la reentrada. Si todo esto no funciona, ya pasamos a un abordaje retrógrado. Yo diría que con un abordaje anterógrado y retrógrado prácticamente conseguiríamos recanalizar el 99% de los casos. Tenemos diferentes puntos de punción de abordaje retrógrado. A punción más proximal, más soporte tendremos y más fuerza de empuje sobre esa lesión. Podemos utilizar un introductor de 3 French o sin introductor y cuando la punción es más alta, un introductor más grande. A mí me gusta utilizar lo que yo llamo non-shift technique, que es una técnica retrógrada sin uso de introductor. ¿Qué hacemos? Utilizamos un SEC de micropunción, una guía de trabajo atraumática y un microcatéter para entrar. Lo que hacemos es heparinizar el paciente a dosis plenas. Podemos utilizar nitroglicerina si el vaso no es muy calcificado para evitar espasmos y realizamos una punción o bien calcioguiada, o bien ecoguiada, o bien escopia guiada. Es muy importante oblicuar el arco para entrar en paralelo, es decir, que la imagen de la arteria quede en paralelo con la de la guía. Lo que he comentado antes, una punción más proximal nos dará más soporte y si estamos más lejos de la oclusión, pues tendremos menos soporte. Siempre tenemos que intentar pinchar a una cierta distancia de la lesión para poder maniobrar y manejar la guía y poder avanzar dispositivos. Yo soy partidario de puncionar los troncos distales proximales y siempre intento puncionar el tronco distal de peor salida. Técnicas de reencuentro, que pueden ser con lazo o sin lazo, ahora lo veremos, y la hemostasia final del punto de punción, como es muy poco traumático, porque realmente entramos con una guía y un microcatéter de 2.3, creo que es, utilizamos o bien un esfingomamómetro comprimiendo ese punto de punción, un esfingomamómetro externo, o bien podemos utilizar un balón desde el abordaje proximal al finalizar el procedimiento, cuando retiramos la punción retrógrada, ocluyendo durante 10 minutitos el punto de punción retrógrada. Tenemos diferentes abordajes retrógrados, podéis ver, esta es muy fácil de puncionar, arteria grande, se puede hacer una punción calzoguiada, igual que en esta, y punciones también más distales de la tibial anterior, que para mí, aquí con un poco de espasmo, como podéis ver, es la arteria probablemente por posición algo más compleja de puncionar. Cuando tenemos un abordaje retrógrado, como os he comentado antes en mi algoritmo de guías, utilizo la guía de 18 de trabajo con un catéter de soporte y luego ya paso a una guía más específica de recanalización. Puede ser que pasen dos supósitos, que reentremos desde el abordaje retrógrado o que no consigamos la reentrada desde el abordaje retrógrado. Si conseguimos la reentrada a luz verdadera proximal desde el abordaje retrógrado, podemos hacer estas dos técnicas, el rendezvous technique o cazado con lazo y la presto technique. Vamos a verlas. ¿Qué es el rendezvous? El rendezvous es encontrarse. Entonces lo podemos hacer de dos maneras, usando un lazo, que es pues, más económicamente más costoso, o de otra manera más sencilla, que es con un catéter angulado, lo apoyamos sobre la pared y buscamos que esa guía penetre dentro del catéter, consiguiendo el reencuentro. Aquí podemos ver cómo la guía desde el abordaje retrógrado, orientamos el catéter hacia la pared y ¡pam!, cómo entra dentro del catéter, consiguiendo el reencuentro y el cazado de guías. ¿Qué nos permite el rendezvous? Permite tensar los dispositivos, tener un through and through, con lo que nos facilita el avance si la oclusión es calcificada y es difícil de atravesar. Esa tensión de la guía desde el abordaje retrógrado y desde el abordaje anterógrado nos permitirá el avance de dispositivos desde el abordaje anterógrado siempre. Es útil también el through and through en abordajes contra o braquiales para lesiones calcificadas para poder avanzar. Y pues bueno, lo que yo hago para no perder ese through and through
no perder esa guía que nos va desde el abordaje retrógrado y nos sale por el abordaje anterógrado, es poner un torque, un rotor, en el extremo distal de la guía. De manera que si yo tracciono de la guía desde el abordaje anterógrado, evito perder el abordaje retrógrado, porque a veces pequeños tirones de guía o a veces al pasar dispositivos tenemos que ir jugando con la guía cuando tenemos el through and through, dando guía de un lado o dando guía de otro, podemos perder el abordaje retrógrado, es decir, que la guía se nos entre dentro de la arteria. Entonces, el poner un mosquito, o en mi caso yo pongo un rotor bien tensado, hace que ese rotor choque contra la piel y haga de tope para que no perdamos el abordaje retrógrado mientras estamos tensando o estamos trabajando desde el sentido anterógrado. La Presto Technique, útil cuando hay una afectación de la femoral superficial proximal y esta está muy calcificada. El objetivo es enrasar un estén biomimético, el supera en el origen de la femoral superficial. Recordar que podemos hacer la punción retrógrada, yo no utilizo introductor, pero podríamos utilizar un introductor de 6 frames. Yo habitualmente lo que hago es utilizar pasar el stent sin el introductor. Lo que pasa que lo que sucede es que cuando desplegamos el stent, este fricciona con la piel y entonces la piel hace resistencia. Si tenemos un introductor no hay ningún problema, pero si queremos evitar traumatizar la arteria, tenemos que saber que cuando estemos liberando este stent con la Presto Technique, tendremos que ir retirando a la vez que liberamos un poquito el catéter del stent porque fricciona la piel y lo que nos está haciendo es comprimiendo ese stent mimético. De manera que nosotros con una mano liberamos el stent y con la otra vamos tirando del catéter para liberar y que las celdas o ese mallado del stent nos quede configurado como nosotros queramos. Esta es la primera Presto Technique que yo creo que se hizo y que fue como una técnica de recurso. Fue un caso que intentamos hacer vía braquial porque la bifurcación, como podéis ver, es muy angulada. Tenía una lesión proximal en la femoral superficial. ¿Qué hicimos? Recanalizamos desde abordaje anterógrado y lo que vimos es que intentamos pasar un stent biomimético desde el abordaje braquial y no llegaba. Por lo tanto, lo que pensé, aquí podemos ver cómo recanalizamos la lesión, lo que pensé es, digo, hago un abordaje retrógrado y con el through and through intento tensar los dispositivos a ver si consigo ganar esos centímetros para bajar el stent a zona de reentrada. Y a pesar de eso, pues no conseguimos llegar a la zona de recanalización con el stent desde el abordaje braquial. Entonces, improvisando, decimos, ¿y qué pasa si ponemos el stent desde el abordaje retrógrado? Y lo que hicimos es, con un dilatador, abrimos un poquito de espacio en la piel y en la arteria para poder pasar el stent, tensando con el through and through desde el brazo, pasamos el stent supera, totalmente técnica de recurso, yo creo que es la primera vez que se hizo, y lo que hicimos fue soltar el stent enrasado a nivel de la femoral superficial en su origen y lo terminamos a nivel de la lesión distal. Y así es como hicimos nuestra primera Presto Technique y yo creo que es la primera que se hizo. Cuando no conseguimos la reentrada desde el abordaje retrógrado, que también puede pasar, no tenemos que perder la cabeza, tenemos alternativas. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Predilatamos desde la zona proximal, creando esos espacios omicronales para el rendezvous. Es decir, lo que hacemos es intentar encontrarnos en el espacio subintimal. En estas lesiones que son tan largas, generalmente hay zonas combinadas donde hay oclusiones segmentarias con estenosis, con oclusiones más largas. Y muchas veces hay espacios en esa zona de oclusión donde las dos guías desde el abordaje anterógrado y retrógrado se tocan. Lo que hacemos es intentar abrir el espacio desde el abordaje anterógrado para que esa guía que hemos subido desde el abordaje retrógrado y no ha conseguido reentrar se encuentre en el espacio subintimal con el abordaje anterógrado. Es vital siempre conseguir la reentrada
conseguir la entrada dentro de la oclusión cuando hay una femoral superficial sin muñón. ¿Por qué? Porque el abordaje retrógrado, cuando realizamos una femoral superficial sin muñón, muchas veces no nos reentra en luz verdadera, va disecando hacia la femoral común. Generalmente, si conseguimos entrar dentro de la oclusión desde el abordaje proximal, aunque no recanalicemos y combinamos un abordaje retrógrado, el encontrarse en el espacio subintimal es muy factible y sacaremos el caso prácticamente en el 100% de las situaciones en que nos encontremos. Por lo tanto, muy importante entrar desde arriba dentro de esa oclusión y luego ya nos encontraremos en el espacio subintimal, dilatando, buscando la zona donde las guías se toquen y ya con el catéter angulado buscando un rendezvous dentro de la zona subintimal. Si no conseguimos ese reencuentro en la zona subintimal, tenemos una última opción que yo no he tenido que utilizar nunca porque ya nos obliga a traumatizar más el punto de punción retrógrada, pero que también está allí, que es la técnica del doble balón. ¿Qué hacemos? Pasamos un balón desde proximal y otro balón desde distal, al diámetro de la arteria, siempre, sin hinchar a alta presión. Y lo que hacemos es inflamos los balones retirando la guía para buscar el cizallamiento de esta membrana que no nos permite el encuentro de las dos guías. Y con esto intentamos ganar el acceso desde retrógrado. Ya os digo, yo es una técnica que existe, que no he tenido que utilizar nunca, no me gusta porque traumatizamos, ya nos obliga a introducir dispositivos de mayor calibre sobre el abordaje retrógrado, pero que sepáis que existen. ¿Qué nos tenemos que quedar de toda esta charla? Que con las técnicas de recurso no nos hacen falta grandes dispositivos y que en centros donde no tenemos grandes recursos, con un material básico y fundamental podemos resolver más del 95% de los casos, incluso casos complejos. Que estas técnicas las debemos conocer y las debemos implementar y utilizarlas. Y no tenemos que tener miedo, tenemos que ser valientes, siempre conocedores de nuestras limitaciones, pero tenemos que atrevernos a utilizar estas técnicas que no implican ningún riesgo para el paciente. Que es muy importante el cambio de estrategia. Cuando vemos que desde el abordaje anterógrado estamos trabajando, cambiamos de guía, dilatamos y no conseguimos reentrar, no insistamos 2 horas sobre esa estrategia porque luego lo que nos hará será agotarnos mentalmente. Hay que cambiar de estrategia porque sí es importante el tiempo en estos casos. Que cada vez que hagamos nuevos casos estamos aprendiendo y cada vez cogeremos retos y desafíos mayores. Es importante que nosotros mismos nos desafiemos y creemos nuestros propios retos. Que tenemos que tener un material básico imprescindible, no podemos ir a saltar desde un avión sin paracaídas, esto es lo mismo, tenemos que tener un material básico por si se rompe la arteria, un estén cubierto, tenemos que tener guías, tenemos que tener balones de alta presión, son importantes cuando vamos a hacer una lesión muy calcificada, sets de micropunción, estos materiales tenemos que tenerlo dentro de nuestro armamentario imprescindible o básico en el quirófano. Y que los pobres también sacamos los casos complejos. Y esa es la idea que nos tenemos que quedar, que todos somos capaces de sacar esos casos, que no necesitamos una gran infraestructura, no necesitamos una sala híbrida, no necesitamos iBus, no necesitamos dispositivos de reentrada. Yo no he utilizado nunca un dispositivo de reentrada, pero bueno, si los tenemos mucho mejor. Y luego tenemos otras técnicas de recurso que si hay más charlas ya os explicaría, pues cómo tratar la fémura superficial sin muñón, cómo tratamos las oclusiones sin stent, el Pafancrat Technique, tratamiento femoral común, técnicas híbridas, etc. El algoritmo de guías que ya os di en la otra charla, pues cuando tenemos una lesión en estenosis, pues yo siempre evitar la disección, guías poco traumáticas, hidrofílicas, de bajo perfil, y en casos de oclusión, si es corta, lo que hemos comentado, evitar la subintimal porque muchas veces al ser una lesión tan pequeñita es muy difícil desde el retrógrado y el anterógrado encontrarse. Siempre tenemos que intentar ir vía intraluminal, perdón, una guía de bajo perfil, si no conseguimos guías paralelas, lo que queramos, pero siempre buscando la vía intraluminal. Cuando la lesión es más larga, si es muy calcificada, yo ya busco la subintimal de entrada, una terumo stiff angulada, que nos dé empuje, que nos coja ese loop,
que nos prolapse la punta de la guía, y si la lesión es blanda podemos hacer un intento intraluminal pues con guías que busquen los microcanales, intenten navegar por esa oclusión. Y en casos de retrógrada, pues lo que ya os he comentado, ¿de acuerdo? Quería poner antes de acabar esta dispositiva que yo creo que es importante, que es el tiempo de inflado del balón. Esto se publicó en el año 2002 ya, y lo que ve es que inflados largos del balón de 3 minutos o más evitan las disecciones y las estenosis residuales. Por lo tanto, recomendaría que siempre que hagáis una dilatación, esta sea prolongada. Y por acabar, que con los guantes, una aguja, una guía y un microcatéter y la ayuda de nuestro Señor podemos sacar la mayoría de los casos. Muchas gracias y espero que os haya sido de utilidad. Espero veros pronto y estoy aquí para cualquier cosa que necesitéis.